Buenas tardes, mi nombre es Cristina López. Quería daros la bienvenida a este webinar sobre educación infantil. Actualmente soy coordinadora académica en ESERP y el objetivo de hoy es un poco poder explicaros qué es el grado de educación infantil, las ventajas de hacerlo con nosotros en ESERP y, bueno, sobre todo algo que creo que puede resultar de bastante interés, como son las salidas profesionales. Antes de nada, quería agradecer a Siena Educación por darnos la oportunidad de poder informaros y explicaros sobre dicho grado y, sobre todo, agradeceros también a todas las personas que estáis interesadas y que hoy estáis conectadas o estáis viendo pues este webinar, y comentaros que a lo largo de toda la sesión vais a tener un chat habilitado en el que podéis hacer preguntas a las personas que os puedan contestar, y si hay alguna pregunta que nos resulte interesante, pasaremos a publicarla para que, bueno, así todo el mundo pueda resolver esas dudas que posiblemente tengan y nunca se atrevan a preguntar. Voy a compartir unas diapositivas, ¿vale? Para que me sigáis un poco. Vamos a tratar 5 puntos, muy sencillito. Voy a intentar que se haga de la forma más amena posible y, bueno, pues lo dicho, en cualquier momento me podéis preguntar. Ya veré si voy respondiendo a medida que me vais preguntando o si dejo las preguntas para el final y así las resuelvo todas de golpe. En primer lugar, como ya he dicho, vamos a tratar 5 puntos. El primero de ellos es, os voy a explicar qué es ESERP, quiénes somos y por qué hoy estamos aquí. En segundo lugar, vamos a dar respuesta a qué es el grado de educación infantil, que yo creo que es el objetivo que nos une hoy en esta sesión. El tercer punto, vamos a ver las ventajas de estudiar el grado de educación infantil. Cuarto punto, razones para estudiar en ESERP. Y el último, que yo considero que es un punto muy importante, es cuando ya haya explicado todo y vosotros digáis, vale, me interesa, quiero estudiar el grado de educación infantil y lo quiero hacer en ESERP. ¿Qué tengo que hacer? ¿Vale? Pues la última diapositiva irá orientada a explicaros cómo proceder a esa matriculación con nosotros. En realidad, como estáis viendo, bueno, nuestro webinar, nuestra sesión se llama Descubre tu vocación, estudia el grado de educación infantil con nosotros. De fondo tenéis una imagen de ESERP, es nuestro centro universitario, y ahora explicaré un poquito más adelante bueno, cómo trabajamos, ¿vale? Actualmente ESERP cuenta con 3 sedes, está la sede de Madrid, está la sede de Barcelona y de Palma de Mallorca, perdón. En este caso, el grado de educación infantil se da presencialmente en la sede de Madrid, el grado de educación infantil. Vale, pues actualmente ESERP tiene 35 años de historia, somos alrededor de 2.000 años, o sea, 2.000 alumnos por año, perdón, que están matriculados, y ya somos un total de 40.000 personas las que hemos pasado por el centro. Yo me incluyo porque he sido alumna de aquí y la verdad que estoy muy orgullosa de ello. Y podemos decir que, oye, 40.000 personas que han pasado por este centro para formarse es un dato bastante importante. ¿Qué ofertamos en ESERP? Ofertamos el grado de educación infantil, pero también ofertamos otros grados oficiales, como es Marketing, ADE, Derecho y Criminología, Derecho y ADE y Criminología, ¿vale? Y, bueno, pues como ya he comentado, el grado de educación infantil, que realmente es por lo que hoy estáis aquí. Actualmente tenemos grados oficiales y tenemos titulaciones privadas, y como podéis ver, los requisitos de acceso para una titulación o para otra son diferentes. Supongo que la mayoría de los que estáis hoy conectados sois alumnos de bachillerato, estaréis en primero o en segundo. Si estáis en primero, todavía tenéis un añito para darle una vuelta y pensarlo, pero si estáis en segundo de bachillerato, estáis a las puertas de selectividad, entonces supongo que ya sentiréis un poco de presión para ver qué podéis estudiar, cuáles son las notas de corte y demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hacer un grado oficial y una titulación privada? Presencialmente no se nota porque ambos alumnos vais a la misma clase, pero sí es cierto que los grados oficiales el día de mañana os permiten estudiar oposiciones, ¿vale? O hacer algún máster que sea oficial y demás. Así que siempre que tengáis la oportunidad, tenéis que intentar presentaros a la selectividad o homologar vuestro bachillerato para poder acceder a titulaciones oficiales. En este caso, como veis, los grados oficiales se pueden acceder por 3 ramas, a través de la EBAU, ¿vale? La selectividad,
donde no tenemos nota de corte, lo único que se pide es que tengáis una nota media de 5 puntos, ¿vale? Que tengáis la selectividad aprobada. Otra modalidad de acceso es a través del bachillerato homologado, que son para las personas que están haciendo o estudiando algún bachillerato internacional. Entonces, pues lo único que tienen que hacer es homologar su bachillerato para poder acceder a un título oficial. Y luego otras titulaciones de origen, como pueden ser que habéis hecho otro grado o que venís con algún ciclo formativo. ¿De acuerdo? Estas son las tres opciones, bueno, algunas de las tres opciones con las que podéis entrar. Y luego la titulación privada, lo único que se pide es que tengáis el bachillerato. En este caso, al ser un grado de educación infantil que va muy relacionado con la educación, pues lo más adecuado sería que accedieseis al grado oficial. Como ya comentaba, en ESER se imparten varias titulaciones, se dan grados, se dan MBA, máster y programas. Ahora realmente lo que a vosotros os interesa son los grados, tenéis 4 años por delante y ya llegará el día de mañana donde pensaréis si hacer algún máster o algún programa para poder formaros un poco más sobre el mundo de la educación. Vale, aquí hago una pregunta. Es una pregunta que me gustaría un poco haber tenido feedback para ver realmente vosotros cómo veis la educación infantil, pero como es más complicado porque responder a través del chat hace que se dificulte un poco todo, yo he realizado la pregunta y a la misma vez he dado pequeñas respuestas, ¿vale? ¿Qué es el grado de educación infantil? Pues el grado de educación infantil es una titulación de 4 años que es realmente muy vocacional. Es decir, las personas que quieren estudiar el grado de educación infantil ya lo saben desde hace tiempo, o si no lo saben, realmente es porque todavía no conocían a qué se dedicaba un educador infantil, ¿vale? Entonces, por eso digo que es una titulación muy, muy, muy vocacional, que realmente se ocupa en enseñar a los alumnos que se encuentran en una etapa educativa de entre los 0 y los 6 años. La educación infantil se divide en 2 ciclos, ¿vale? El primer ciclo va de 0 a 3 años, que normalmente es donde trabajan las personas que tienen el ciclo formativo, y luego hay un segundo ciclo de 3 a 6, donde solamente pueden acceder a aquellas personas que han hecho el grado universitario, ¿vale? Lo bueno del grado de educación infantil es que podéis trabajar en toda la etapa, desde los 0 hasta los 6 años. Estudiar el grado de educación infantil siempre se va a hacer desde un enfoque teórico-práctico. Una pregunta muy simple que me suelen hacer bastante, pero ¿hay que estudiar mucho en educación infantil? Claro que sí, ¿vale? Es una carrera que realmente va a ser cuestionada siempre porque se piensan que es muy fácil de ser maestro de educación infantil, que es muy fácil enfrentarse a una clase de 20 o de 25 niños y para nada es así, ¿vale? Necesitáis siempre tener una formación teórico-práctica que os ayude un poco a saber cómo manejar esa clase y sobre todo cómo atender a esos niños que, claro, cada uno viene de su padre y de su madre, por lo tanto no es fácil. ¿Cómo conseguimos que toda esa teoría que se dé durante el grado podáis aplicarla a un centro escolar, por ejemplo? Pues a través de las prácticas profesionales, ¿vale? El grado, como ya he dicho, son 4 años de duración y el grado de educación infantil es una de las carreras que más prácticas tiene. Más prácticas me refiero prácticas fuera del ámbito universitario, es decir, vosotros hay 2 periodos académicos donde vais a un colegio, a una asociación, a una ONG a realizar vuestras prácticas. En total son 6 meses de práctica, o sea, muchísimo tiempo, pero no son 6 meses de golpe, ¿vale? Se dividen en 2 etapas. Unas prácticas las tendréis el segundo cuatrimestre de tercero y las otras prácticas las tendréis el último cuatrimestre de cuarto, ¿vale? Es decir, están repartidas para que de alguna forma ya hayáis adquirido conocimiento durante primero y segundo y ya en tercero y cuarto podáis ponerlo en práctica. ¿Cuál es el objetivo de SER para dar este enfoque teórico-práctico al grado de educación infantil? Principalmente que tanto vosotros como los alumnos que vayáis a formar tengan un desarrollo integral. Cuando decimos un desarrollo integral, hablamos de tema psicológico, pedagógico y educacional, ¿vale? Los 3 ámbitos son súper importantes para que el niño pueda desarrollarse integralmente al igual
que vosotros lo necesitáis para ser unos buenos maestros. Como ya decía antes, no tenemos nota de corte, ¿vale? El único requisito que pedimos es que tengáis la selectividad aprobada. Da igual del bachillerato que accedáis, no nos importa. Lo único que necesitamos es eso, ¿vale? El 5, el aprobado. Cuanta más nota tengáis, mejor, porque podéis también, bueno, pues conseguir alguna beca o alguna ayuda que pueda daros el centro. ¿Qué pasa cuando finalice los 4 años de educación infantil? ¿Podrá ejercer de maestra? Sí. ¿Puede trabajar? Sí. Vale. Obtenéis 2 títulos, ¿vale? El título oficial de la Rey Juan Carlos, donde pondrá que soy graduado en educación infantil, y luego tendréis un título privado de SER, donde os da especialidad en las nuevas tecnologías. Como ya sabéis, la educación va avanzando y cada vez las nuevas tecnologías van siendo mucho más importantes en el tema de la educación. Por lo tanto, si vosotros podéis aportar de alguna forma un certificado y un título donde avale que tenéis conocimiento sobre las nuevas tecnologías, mejor que mejor, ¿vale? Ventaja de estudiar el grado de educación infantil. Aquí solamente he puesto 4, pero en realidad hay muchísimas más. El primero es que podéis hacer que vuestro trabajo bueno, sea realmente muy vocacional, ¿vale? O que vuestra vocación finalice siendo vuestro trabajo. Es muy importante que cuando vosotros lanzáis al mundo laboral estéis contentos, estéis a gusto, os guste lo que hacéis, y eso realmente pasa con el grado de educación infantil. Quien lo hace realmente lo vive, le encanta y es un apasionado de su carrera. Aparte de esa ventaja, os aportan amplios conocimientos orientados al desarrollo y a la enseñanza del niño. Está claro que todo el mundo cree que puede o que conoce a un niño y cómo educarlo, pero para nada así. Tendrías que estudiar el grado de educación infantil para conocer realmente cómo se desarrolla la capacidad de los niños y de alguna forma cómo saber enseñarlo y guiarlo para tomar el mejor camino. Otra de las ventajas o de los puntos positivos del grado de educación infantil es la gran variedad de salidas profesionales. Normalmente siempre lo relacionamos con trabajar en un cole con niños de 3 a 6 años. No, ¿vale? Podéis trabajar en un cole con niños de 3 a 6 años, podéis trabajar en guarderías, podéis trabajar en ONG, y me apunté también por aquí, podéis ser también tutores learning para docentes, podéis elaborar material, podéis dedicaros a la investigación, en fin, hay muchísimas más salidas. Lo que pasa es que normalmente de lo que se suele hablar es de dar clase en un colegio o en una guardería, ¿vale? Pero es una cosa que me gusta que tengáis un poco en mente porque no solamente se centra en eso. Luego me preguntan muchísimas veces, ¿y hay que estudiar oposiciones para poder ser maestro de educación infantil? Me encantaría que vosotros me respondieseis. Se puede estudiar oposiciones, pero no tenéis por qué, ¿vale? Es decir, luego podéis también dedicaros al sector privado, tanto a centros concertados como centros rurales y centros públicos, por supuesto, estudiando oposiciones. Pero quiero que sepáis que tenéis un amplio abanico para luego desempeñar vuestra labor, ¿vale? Y por último, otra de las ventajas era lo que os comentaba al principio, la etapa amplia de enseñanza, es decir, de 0 a 6 años tenéis una etapa enorme para saber a qué edad realmente queréis centralizaros y queréis formar, ¿no? Por así decirlo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya que hemos visto por qué estudiar el grado de educación infantil, ahora mi pregunta es, ¿por qué estudiar el grado de educación infantil en ESER? Habrá muchísima gente que ya nos conozca y a lo mejor otros que no tanto. ESER somos un centro como muy pequeñito, muy individualizado, ¿vale? Que aporta una formación pues, integral del alumnado. Entonces, por eso pensamos que es muy buena idea que vengáis a nuestro centro a hacer dicho grado. Aquí pongo cuáles son las 6 buenas razones. La primera de ellas es la atención individualizada. Las clases pues, son 25, 30, 35 personas, lo que permite que de alguna forma el profesor os pueda conocer perfectamente a vosotros, pueda llevar algún caso de la vida cotidiana relacionado con educación infantil a su aula y que vosotros lo veáis. Luego también tenéis la posibilidad de que, oye, estoy en clase, no entiendo muy bien lo que dice el profesor, se pueden pedir tutorías.
es todo como una gran familia, por así decirlo. Entonces, cuando finalicéis esos 4 años, salís con una formación bastante buena y diferencial a la de otros grados en otras universidades, ¿vale? El siguiente punto, la innovación tecnológica. Hace cosita de un año se modificó todo el centro, se han puesto pantallas digitales. Actualmente las clases se dan de forma híbrida. Debido al COVID, como ya sabéis, pues no puede estar la clase completa. Entonces, nosotros hemos buscado y hemos pensado en cómo realmente aplicar esas nuevas tecnologías a la enseñanza, y se ha puesto un programa de formación híbrido donde hay un grupo presencial en clase y otro grupo online desde casa viendo la clase en directo para que no se pierda ningún contenido del temario. Esto es lo que realmente hace que sea una de las buenas razones estudiar en ESSER, porque te da la posibilidad de, vale, pues ahora la situación es complicada, no me quiero perder el temario, no pasa nada. Si no puedo ir a clase, pum, me conecto, veo la clase en directo y así no perdéis el hilo del temario. Otro punto importante, la transversalidad. ¿Qué es transversalidad? Es todo lo que va fuera de vuestro grado de educación infantil como tal. Vosotros tendréis un horario, si sois de primero y de segundo, vendréis en horario de mañana de 9 a 3, y si sois alumnos de tercero y cuarto, vendréis por la tarde de 3 a 8. ¿Por qué primero y segundo por la mañana y tercero y cuarto por la tarde? Principalmente porque en tercero y cuarto es cuando tenéis las prácticas. Entonces, vais por la mañana a hacer vuestras prácticas y por la tarde venís a clase. Se ha hecho principalmente por eso. Vale, pues todo lo que sea fuera de vuestro horario académico, todos los eventos que se hagan de formación, es lo que se llama transversalidad. Lo veremos ahora un poquito más adelante. Yo estoy aquí hablando un poco a grosso modo, pero luego podéis ver una diapositiva por cada una de estas buenas razones. Otro punto, otra buena razón para venir a ESSER es el Talent Job Portal, que es un portal que se dedica única y exclusivamente a publicar cualquier oferta que sale tanto a nivel nacional como internacional. En este caso, el alumno tiene que estar dado de alta, entra, ve cuáles son las ofertas que hay publicadas y va pinchando en aquella que le interese. Esto hace que de alguna forma vosotros entréis en el mundo laboral desde el primer año. ¿Es complicado encontrar prácticas desde el primer año? Por supuesto que sí, pero se hace este evento también para que vosotros podáis un poco relacionaros con el mundo laboral, ¿vale? Podáis tener entrevistas y saber realmente a lo que enfrentáis cuando salgáis de los 4 años de titulación. Otro punto importante, Erasmus, ¿vale? Lo veremos ahora un pelín en la siguiente diapositiva. Y por último, hablaré sobre los profesores, ¿vale? Estas son las 6 buenas razones que he dicho así a grosso modo. De todas formas, ahora las volveré a explicar un pelín más adelante. Empezamos con la atención individualizada. Es lo que he comentado al principio, hay varios puntos que son muy buenos, ¿vale? Y juegan muchísimo a nuestro favor, y es que tenemos orientación académica, es decir, vosotros hoy estáis aquí porque queréis hacer educación infantil, pero imaginaros que entráis en nuestra página de ESSER en Google y veis que también damos ADE, damos marketing, criminología y queréis una orientación académica. No pasa nada, venís al centro y siempre va a haber una persona encargada de atenderos y de explicaros, según vuestra motivación, cuál sería la carrera en la que encajáis mejor. Grupos reducidos, que es lo que había comentado, son grupos muy pequeños, de entre 30 y 35, en comparación con otros centros, a lo mejor públicos, donde las clases son muchísimo más masivas y es más complicado tener esa atención individualizada con cada uno de los alumnos. Otro punto de atención individualizada es las tutorías, es lo que os comentaba. Os perdéis en clase o por algo no habéis podido venir, no pasa absolutamente nada. Tenéis a una plantilla de profesores, al igual que una plantilla de coordinadores, esperando realmente a que vosotros necesitéis ayuda y poder prestaros sus servicios si así lo necesitase. Por eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Luego la atención personalizada, es lo que decía, cada grado tiene un coordinador y el coordinador está prácticamente todo el día en el centro para solventar tanto dudas del profesor como del alumno, como problemas o sugerencias que no quieran decir acerca de las clases. Y por último, y haciendo referencia pues, a este punto de atención individualizada, se hace un seguimiento cuatrimestral, es decir, nosotros vamos viendo realmente quién lo va probando todo, quién no, para saber si hay alguien que necesita ayuda o si por lo contrario va estupendamente y no hay que echarle una mano en nada más.
Un puntito que pongo ahí abajo que me parece importante y no quiero que se me pase por alto es becas y ayudas, ¿vale? Nosotros somos un centro privado, somos un centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, entonces, pues tenéis que saber que hay pagos de mensualidades. Entonces, antes de descartarlo, porque hay mucha gente que directamente, pago mensual, tal, de verdad informaros, porque en calidad-precio somos de los mejores centros que os vais a encontrar y aparte tenéis la oportunidad de pedir becas o de pedir ayuda, tanto de modo privado como como a través del Ministerio de Educación, ¿vale? Es decir, que antes de descartar nada, lo primero que tenéis que hacer es llamarnos, escribirnos y preguntarnos cualquier duda que os surja con respecto a vuestra matriculación y con respecto a las becas y a las ayudas. El siguiente punto que veíamos era la innovación tecnológica. Como podéis ver en la imagen, esto es una clase de SER. Lo que tenéis justamente enfrente es la pantalla digital y no se ve, pero ahora en los laterales hay una televisión y una cámara con un micrófono para captar el sonido y la imagen en directo del profesor cuando está dando la clase. Esto es lo que ponemos aquí en el primer punto, las clases se dan en streaming y por lo tanto eso es un valor añadido a la hora de escoger el centro. Una cosa muy, muy, muy importante es que todos los contenidos que se generen se pueden descargar a través de un código QR que se genera en la misma pantalla, por lo tanto, si hay un esquema que el profesor ha hecho estupendo, no tenéis que, un momento, que voy a hacer una foto, no. Se genera un código QR que os permite descargaros a vuestro móvil o a vuestro ordenador cualquier imagen que se haya proyectado en la pantalla. Otro punto es la interactividad, otro punto la conectividad y pasamos a uno de los puntos que yo considero muy importante, que es el campus virtual. Hay mucha gente que me pregunta, vale, entro en el grado de educación infantil, ¿tengo que comprar libros? ¿Tengo que comprar material? No, ¿vale? Aquí ya entráis a un mundo universitario donde todo se hace a modo de interactividad. Vais a tener un campus virtual donde el profesor va colgando todo el material, al igual que va colgando todas las prácticas que sean importantes para evaluar la asignatura. Entonces, vosotros con eso ya podéis hacer lo que queréis. Os lo descarguéis en el ordenador, os lo imprimís, vais a clase con los apuntes para subrayarlo o no, directamente vais a clase con un papel en blanco y vais apuntando cualquier cosa que vaya diciendo el profesor y luego ya comparáis diapositivas que hay en la plataforma con lo que habéis apuntado en clase, ¿vale? Entonces esto, pues, es muy cómodo, realmente no tener que estar pensando, me tengo que comprar no sé cuántos manuales o no sé cuántos libros. Todo está elaborado por el profesor y subido al campus virtual. Y por último, hace muy poquito que hemos activado la biblioteca virtual. Es una biblioteca que cuenta con muchísimos libros totalmente gratuitos si sois alumnos de SER. Y en el caso de que haya algún profesor que en clase os pida que os compréis un libro, os recomiende directamente para algún tema un libro, podéis entrar en la biblioteca virtual, y consultar lo que os haga falta. Es una biblioteca como la física, ¿vale? Tenéis un periodo para alquilar y luego para poder devolver y demás. Lo que comentaba de la transversalidad, ya no sé si lo recordáis, que son las charlas que se hacen fuera de vuestro horario académico. Hay masterclass, hay afterwork, talk y algunos simuladores. Son actividades que van orientadas principalmente a vuestra formación, porque el grado de educación infantil lo hace muchísima gente en toda España. Pero tenéis que tener algo que os diferencie de los demás. En este caso, se hace a través de la transversalidad, ¿vale? Asistiendo a charlas, a masterclass, a eventos que os puedan dar, pues yo siempre digo que os pueda dar en el currículum un toque diferente con respecto a las demás personas, ¿vale? Siempre hay a lo largo del mes varias actividades, no todas van a ir relacionadas con educación infantil, pero sí que es verdad que podéis asistir a las que necesitéis, ¿vale? No hay restricciones, podéis asistir realmente a las que os parezcan interesantes. Por último, lo que os comentaba, sobre el ESER Talent, es una página donde se van colgando todas las ofertas de empleo y de prácticas que hay a nivel nacional e internacional. Directamente esto se ha hecho para que vosotros podáis impulsar vuestra carrera desde primera hora y vais a contar con una coordinadora que se dedica única y exclusivamente a ver vuestros perfiles y realmente poder ayudaros y buscaros realmente unas prácticas que os puedan resultar interesantes. Aquí también pues se suben vídeos, artículos, noticias que puedan ser realmente interesantes con el mundo laboral actual y sobre todo
vais a tener oportunidad de tener contacto directo con los reclutadores, ¿vale? Entonces, es una cosa que tenéis que tener bastante en cuenta, que desde primera hora cuando entréis en el grado ya estamos ayudando e impulsando vuestra carrera laboral para que no salgáis y estéis un poco perdidos. El siguiente punto, que no he querido explicar nada, pero que sé que muchísimas personas están bastante interesadas, es en saber sobre el tema de Erasmus, ¿vale? ¿Me puedo ir fuera mientras que me hago el grado de educación infantil? Por supuesto que sí, ¿vale? Podéis ir a través del programa de Erasmus Plus o Erasmus Mundus, por si queréis fuera de la Unión Europea, y realmente yo siempre creo que es una experiencia que tenéis que vivir, principalmente para adquirir el idioma principal, que es el inglés, que yo ya creo que cualquier persona que se quiera dedicar al mundo de la educación tiene que tener un nivel mínimo de inglés, y luego, sobre todo, para salir un poco de vuestra zona de confort y conocer cómo se mueve todo el tema de la educación fuera de lo que es España, ¿vale? Pasamos ahora sí al último punto, al punto de profesores, que supongo que siempre tenéis curiosidad por saber quién es la persona que va a venir a mí a dar mi clase, ¿vale? Pues los profesores de SER tenéis que saber que son profesionales de la educación, que tienen muchísima experiencia y que siempre os van a aportar una perspectiva, ¿no? Y os van a enseñar unas competencias para conseguir esas capacidades que necesitáis para ser un buen maestro. Tenéis que pensar bueno, que hay mucha gente, como ya he dicho antes, que piensa que enfrentarse a una clase de 20-25 alumnos es fácil. Realmente, no sé si habéis visto el TikTok que hay que dice, pues si crees que educación es fácil, estudiala tú. Hazla tú. Enfréntate a una clase de niños, ¿vale? Pues esa formación para saber enfrentarse a esos niños la vais a recibir gracias a los profesores que tiene SER. Para finalizar, era lo que os comentaba, os voy a explicar aquí de una forma muy breve cuáles son los procesos y los requisitos de admisión. De todas formas, al finalizar os voy a dejar mi correo en el chat, ¿vale? Y el número de teléfono por si hay alguien que esté interesado y quiera escribirme o quiera llamarme para preguntar alguna duda, sin problema, ¿vale? Puede llamar al centro y preguntar por mí, Cristina, y yo atiendo. En primer lugar, vale, me ha interesado el grado de educación infantil, creo que estoy convencida y lo quiero hacer, o convencido. Lo primero que tenéis que hacer es llamarnos y enviarnos una serie de documentación, entre ellos la solicitud de admisión, el currículum actualizado. No asustéis, no pasa nada si no tenéis currículum o no tenéis formación, es normal, sois muy jóvenes, para eso vais a estar 4 años aquí en ESER. Tenéis que mandar una fotocopia del DNI y luego unos documentos vía acceso que son los de la EBAU. Si queréis reservar plaza ya porque tenéis miedo a que se agoten las 30 que se ofertan, no hace falta, ¿vale?, que me presentéis ya la documentación de la EBAU, se hace una matrícula condicionada. Después del primer punto pasamos al segundo, que son las pruebas de admisión. Venís al centro, hablamos, me contáis un poco cuáles son vuestros objetivos, enseñamos el centro y poco más. Realmente, si os gusta el centro, bienvenidos. En el tercer punto es donde se hace la resolución, que eso lo podéis saber incluso en el mismo momento. Y luego, pues, el último paso ya es hacer la inscripción o la matrícula, que es realmente cuando ya reserváis la plaza para que no la quite nadie, ¿vale? No tengo mucho más que contaros, simplemente daros las gracias. Voy a dejar ahora mismo por aquí mi correo, ¿vale? Es clopez, por si queréis anotarlo, @eser.com. Y el número de teléfono al que podéis llamar es 91 350 1212. ¿De acuerdo? Vale, antes de nada, antes de que os vayáis, sí es cierto que me hacían varias preguntas que he considerado que a lo mejor era importante comentarlas aquí, simplemente para finalizar. Me preguntan, ¿qué es lo más difícil de estudiar educación infantil? ¿Alguien sabría responderme a esta pregunta? Realmente estudiar educación infantil no es difícil. Lo que es difícil es poder llevar a la práctica todo lo que habéis aprendido teóricamente, ¿vale? Eso es lo que realmente es difícil. Hay mucha gente que no vale para ser maestro, pero que luego se forma y descubre realmente su vocación. La siguiente pregunta que me hacían es, ¿en qué horario se dan las clases? Vale, lo que comentaba, primero y segundo se da en horario de mañana, tercero y cuarto en horario de tarde, principalmente por el tema de prácticas.
Y vale, me hacen una última pregunta, es que si se necesita el idioma para poder estudiar educación infantil. Sí, vale, ya como cualquier grado oficial es necesario tener mínimo el B1 para poder finalizar la titulación, pero nosotros en ESERP tenemos una asignatura que se llama Idioma Moderno, que os permite estudiar la asignatura como una asignatura más dentro de clase. Que no, que realmente ya tenéis buen nivel de inglés o queréis hacerlo a través de una escuela oficial de idioma, genial. Os presentáis al examen y si aprobáis directamente ya tenéis la asignatura convalidada y por ello no hay que cursarla. Os animo, ¿vale?, a que si realmente no controláis mucho sobre idiomas y demás, que os vayáis formando poco a poco, porque en el caso de que aquí no podáis encontrar algo de trabajo, siempre tengáis las puertas abiertas para iros fuera. Sin más, daros las gracias y, como he dicho y he dejado en el chat, cualquier pregunta podéis escribirme o llamarme por teléfono, ¿vale? Muchas gracias.